¿por qué eres tú cristiano? Y nosotros sabemos dar diferentes respuestas. Decimos, bueno, yo soy cristiano porque un día yo hice la oración de fe y acepté a Cristo como mi Salvador. Otros dicen, bueno, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia. Soy cristiano porque nací dentro del Evangelio. O soy cristiano porque amo a Cristo o porque mi familia es cristiana. Pero hoy quiero hablarles de un tema fundamental para todos nosotros. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? En el Evangelio de Juan nos relata que Jesús desafió a los de su propio pueblo para hablarles quién era Él. Muchos lo cuestionaban, otros lo desafiaban, pero había un grupo de personas que sí creyeron en Él. Había un remanente de personas que sí creyeron en la palabra del Señor. Entonces Jesús se centra sobre estas personas y los desafía a permanecer en la palabra del Señor. En aquellos tiempos, las personas que seguían a Jesús eran llamados discípulos. Pero no todos vivían conforme a las enseñanzas de Jesús, sino que vivían no de acuerdo a lo que Jesús les enseñaba a través de su palabra. Entonces, el verdadero creyente es aquel que su alma anhela estar en la presencia del Señor. Es aquel que quiere estar a la luz de la palabra. Es aquel que quiere estar en la casa del Padre. El verdadero creyente es el que ama, el que adora, el que obedece, el que sirve, el que ayuda, el que trabaja y el que se inclina ante la presencia del Señor. La evidencia de ser un verdadero cristiano es aquel que tiene pasión por Dios. Desea hablar con Él, quiere escucharlo, quiere estar cerca de Él, quiere adorarle. Siente un gozo en su corazón y no hay palabras para expresar o para explicar lo que siente él en su corazón hacia el Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros, entra en nosotros, camina con nosotros. Y es por eso que el verdadero cristiano de inmediato quiere servir a la iglesia, quiere ser algo para la obra de Cristo, quiere trabajar en la obra de Cristo, porque el Espíritu Santo lo mueve para que trabaje en la obra del Señor. El verdadero cristiano es aquel que le gusta congregarse, siente deseo de estar en la casa de Dios juntos a los demás hermanos para alabar al Señor. En Salmos 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es por eso que es contradictorio que alguien diga, yo soy cristiano, y no le interesa ir a la iglesia. Es contradictorio decir yo soy cristiano cuando de vez en cuando venimos a la iglesia. Un cristiano real, un cristiano verdadero, realmente se siente mal cuando no puede congregarse por fuerzas mayores. Otra evidencia de un verdadero cristiano es que hemos nacido de nuevo. Hemos dejado toda la vida pasada de pecado que teníamos. Cuando hemos nacido de nuevo, vivimos de manera diferente. Reflejamos el carácter de Cristo dentro de tu casa, fuera de tu casa y en tu trabajo.
Cuando hemos nacido de nuevo, amamos a Dios y al mismo tiempo amamos a aquellas personas que igual que nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El verdadero creyente ama la verdad, ama a Jesús, ama la palabra de Dios, ama a sus hermanos. Y esa es una evidencia que el Espíritu Santo nos hace entender a nosotros que somos verdaderamente cristianos. La evidencia de un cristiano que va cambiando su vida, que está siendo transformado, es que poco a poco va creciendo en Cristo. El Señor va transformando su vida, llevándolo a la perfección. Esto quiere decir que mis hábitos pasados, que antes yo las cometía, ahora ya no los hago. Los vicios que ya era costumbre hacerlos, ahora ya no los tengo. El pecado que antes lo hacía a cada momento, ahora los aborrezco. Ese es el verdadero cristiano que está siendo transformado por Cristo Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ser cristiano significa seguir a Cristo viviendo como Él nos enseña en la palabra de Dios. Obedecer, amar, perdonar, caminar en santidad y arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el verdadero cristiano que sigue a Cristo. Pero hoy vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos que vivimos un cristianismo a media. Vivimos un cristianismo de apariencia. Decimos que somos cristianos de aquí hacia afuera, pero no de aquí. Vivimos ahora en estos tiempos, hasta los mismos cristianos rechazan el evangelio de Dios. Rechazan la palabra. Cuando la palabra de Dios nos confronta cómo llevamos nuestra vida, lo rechazamos. Hacemos como esa dinámica que está de la flor. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Por qué? Porque agarramos la Biblia, leemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gusta, pero cuando la palabra nos confronta cómo llevamos nuestra vida, ahí ya no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Porque llevamos una fe vacía. Tenemos un corazón tan frío que usurpamos el nombre cristiano que tanto dolor, sufrimiento y muerte costó. Muchos dicen que son creyentes, pero no actúan como creyentes. ¿Por qué? Porque tienen una fe vacía. Para muchos, la vida cristiana es siempre decir: yo no puedo, yo no sé, no me gusta, no tengo tiempo, déjeme arreglar mi vida para poder servir. Me da vergüenza. Déjeme decirle que eso no es una vida cristiana, porque muchos están dentro de la iglesia, pero totalmente están perdidos. ¿Por qué? Porque nunca han encontrado el verdadero evangelio, nunca han encontrado a Cristo y nunca se han enamorado de Jesús para tener una vida cristiana. Cuando un cristiano no le interesa servirle al Señor, es por falta de compromiso o simplemente se ha distanciado de la presencia del Señor. La falta de crecimiento espiritual lo lleva a desinteresarse totalmente en servir, en ayudar, en trabajar y en involucrarse en las actividades de la iglesia.
¿Cuántas veces el pastor Julio nos ha hecho la invitación a todos nosotros que vengamos a Taller Crecer a fundamentos de fe? Pero muchos no quieren dar ese paso tan importante. Nos hemos acomodado, nos hemos quedado con lo poco que sabemos, porque a nadie le interesa crecer en sabiduría, crecer en conocimiento, ni tampoco quiere crecer en la palabra de Dios. Pero realmente me alegra mucho a aquellos que han dado ese paso importante de tomar estos talleres. Y qué bonito cuando yo escucho decir testimonio de la vida que está siendo cambiada y transformada. Eso da un gozo de que saber que alguien se ha tomado en serio de crecer, de creer en la palabra del Señor, de tener sabiduría, porque solamente allí, en esos talleres, vas a conocer la verdad, lo que es Cristo en nuestras vidas. Una vez, el pastor Miguel Núñez dijo: ¿sabes qué es peor de no ser cristiano? Es creer que lo eres y no serlo. El que no es cristiano tiene la convicción que sabe que no está con Dios y lucha, trabaja y busca la manera de encontrarse con el Señor para que un día acepte a Jesucristo como su Salvador. Pero hay muchos cristianos que están súper convencidos que tienen una relación con el Señor y que van directamente al cielo. Pero déjenme decirles que hay muchos que están equivocados porque realmente no tienen una relación con el Señor. ¿Y por qué lo sé? Porque los frutos no se ven en ellos. Hace mucho tiempo, una persona muy cercana a mí me dijo si yo era cristiana. Y yo le dije: claro que sí, yo soy cristiana. Entonces me dijo: si usted es cristiana, entonces usted sirve en la iglesia, trabaja en la iglesia, se involucra en las actividades de la iglesia, porque es ahí donde usted va a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Se ha presentado ante el pastor y decirle en qué soy bueno, en qué área yo puedo trabajar. Si usted me dice que usted es cristiana, entonces usted vive la vida que Dios le ha dado bajo la palabra del Señor. Si usted es cristiana, entonces usted me está diciendo que usted ofrenda. ¿Sabe que ofrendar significa gratitud de lo que Dios le ha dado? Le ha dado vida, trabajo, salud, casa, le ha dado una familia y le ha dado la salvación. Eso es gratitud. Entonces, si usted me está diciendo que es cristiana, ¿usted le ha hablado de la palabra del Señor a otros que no conocen a Cristo? Entonces, si usted es cristiana, usted significa que usted diezma. ¿Sabe que diezmar es un mandato de Dios que está escrita en la palabra de Dios, que no es invento de un hombre, sino que está en la palabra de Dios? Y yo le dije: no, yo no hago ninguna de esas cosas. Entonces déjeme decirle que usted no es una cristiana, porque el verdadero creyente da buenos frutos. Usted es una oidora de la palabra, no una hacedora de la palabra, que es totalmente diferente. Hoy en día existen cristianos que están escuchando día a día la palabra de Dios. Oyen prédicas, mensajes, estudios bíblicos, escuchan alabanza, que muchas de esas alabanzas le quebrantan el corazón. Pero se olvidan totalmente de lo más principal: ponerlo en práctica en su vida y en su iglesia, donde Dios los ha plantado para que den frutos ahí. Yo admiro a los primeros cristianos de aquella época. Qué convicción de fe tenían, cómo ellos estaban dispuestos en trabajar en la obra de Cristo, proclamar el evangelio a donde ellos iban, a pesar de enfrentar fuertes persecuciones,
amenaza, cárcel, tortura y muerte. ¿Por qué? Por no negar la fe que tenían en Cristo. Muchos cristianos en aquella época, ellos eran arrojados a las fieras, a los leones, a los tigres, a los osos, en el Coliseo como parte de los juegos del emperador. Antes de ser ejecutados, los cristianos eran azotados y los exhibían desnudos en las plazas, encadenados, para que la sociedad los viera, para luego ser decapitados o eran crucificados y tardaban días en morir. Policarpo de Esmirna era un hombre cristiano en aquella época y dijo: fue quemado vivo y le atravesaron una lanza porque se negó a negar a Cristo y dijo: 86 años le he servido y no me ha hecho ni un mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Ahora bien, muchos decimos que somos cristianos, pero solo de nombre. Estos cristianos trabajaban y luchaban y llevaban la palabra del Señor porque realmente se habían entregado de corazón. Ahora muchos usurpamos el nombre de cristiano, pero no lo llevamos con dignidad como debe de ser. A pesar de las barbaries, de los castigos que recibían aquellos cristianos, permanecieron fieles a su fe. Mostraron valentía extraordinaria y alentaron a los demás creyentes que siguieran adelante, que predicaran, que llevaran el evangelio, que trabajaran en la obra de Cristo. Qué hombres, qué familias, qué mujeres, familias completas que entregaron la vida hacia el Señor, sirviéndole a Él. Ellos eran cristianos que realmente entendieron el mensaje del Señor. Hoy te hago un llamado, pueblo de Dios. Te hago un llamado como congregación Emmanuel. ¿Qué estás dispuesto a hacer para el Señor? ¿Qué cambios piensas dar en tu vida desde hoy en adelante? Si tú te dices llamar cristiano y que has reconocido a Cristo como tu Salvador, ¿qué cambios piensas dar tú y tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer en servirle en la obra de Cristo? Llevemos con orgullo ese nombre de ser cristiano. Si este mensaje ha caído en terreno fértil, dile hoy al Señor que te ayude y Él te va a ayudar. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Tú sabes que es Cristo Jesús tu primer amor. Vuelve a ponerlo en primer lugar. Vuelve a la iglesia con otra actitud, con otra forma de ver la vida, con otra forma de ver a Cristo. Vuelve a orar y vas a encontrar allí las palabras que el Señor quiere, en qué área quiere que le sirva. Vuelve a leer la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría, donde Él te va a guiar para que seas mejor persona. Vuelve a adorarle al Señor como a Él se le merece. Entrégales tu corazón, cántale de verdad. Aquí tenemos un grupo de alabanza que canta maravillosamente. Levantemos la mano y adorémosle de verdad, porque eso es lo que quiere el Señor. Empiece a servirle al Señor como se lo merece y verás cómo Dios hace cambios en tu vida. Como dijo el pastor Julio, ya no te quedes ahí sin hacer nada. Muévete, corre, avanza hacia la próxima meta de Dios, que es mucho mejor y más abundante que todo lo que te ha pasado. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Nosotros como pueblo de Dios, como congregación Emmanuel, despertemos. Ya no seamos cristianos tibios,
sino que seamos cristianos activos. Pero para eso necesitamos aprender de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.